Aquí estamos en un cafecito de Buenos Aires con una parada obligada para mí, que vengo, siempre que vengo, es un cafecito con Mariana Mayo, que es un privilegio que tengo por esas cuestiones de la vida que no sé cómo, un día nos encontramos y la verdad que tuvimos un muy buen vínculo desde el principio. Mariana es un estandarte de todo lo que es innovación, integración de tecnología acá en Buenos Aires, también en Uruguay, en Latinoamérica. Y tengo muchas preguntas para vos, muy vinculado con esta revolución tecnológica que siempre sondea la educación, pero la educación parece como una especie de blandengue inquebrantable que van pasando las grandes revoluciones y sin embargo logra sostenerse bastante inamovible. ¿Esto es una percepción o lo ves bastante así? Bueno, primero, Ceci, ¿qué tal? Para mí también es un gustazo estar acá con vos y cada una de las conversaciones que surgen de ese encuentro, ¿no? Ese encuentro en la vida. Es un momento bastante particular. Nosotros estamos como terminando el primer cuarto de un siglo que trajo transformaciones muy notables en la sociedad, en la cultura, en la economía, en la política. Y me parece que hay que reconocer que esas transformaciones producen una suerte de cimbronazo sobre lo educativo, que va desde las políticas, lo que sucede en las instituciones, las prácticas. Yo de alguna manera trabajo sobre algunos hitos, ¿no?, que me gustaría recorrer muy rápidamente. El primero tiene que ver en el pase de siglo con Internet, con el lugar que empieza a ocupar Internet en nuestras vidas, con cómo se entrama con las formas en que se construye el conocimiento, especialmente el disciplinar. Esto algunos docentes nos advirtieron muy rápidamente. Otros siguen discutiendo si esto es importante para la educación. Cuando cambian las formas en que se construye el conocimiento, y eso se da en un entorno que tiene que ver con las tecnologías digitales, no podés mirar para otro lado. Eso es como lo que marca la entrada del siglo. Después tenés, habida cuenta de la alta disposición tecnológica, transformaciones en las subjetividades, ¿no? A mí me gusta, insisto, recuperando esta gran metáfora que nos dejó Michel Serres cuando dijo que nos tocaba educar a pulgarcita. Que llamó a las niñas y a los niños con este nombre porque están todo el día moviendo los pulgares en una pantalla. Y de pulgarcita dijo, tiene otra cabeza. Pero eso lo escribió en el año 2013, ¿sí? Nosotros ya sabíamos que aparecía pulgarcita con fuerza en las armas. Todos estos movimientos además llegan hasta alterar la realidad. Alessandro Barico habla de una realidad propia de una revolución mental, que es física y virtual al mismo tiempo. Dice, bueno, uno puede ser de cuenta que vive en una realidad que es exclusivamente física, pero esa ya no es la realidad. Y dice en su libro The Game que a los docentes nos cuesta mucho entender eso. Claro, te cae una pandemia y entonces lo entendés a las trompadas. Esta decisión política que tuvo la región de seguir educando cuando los edificios físicos de las escuelas estaban cerrados, marca casi como una comprensión súbita, ¿no?, de esta revolución mental, con profundas alteraciones que el sistema educativo mira y recoge el guante. Empezamos a enseñar con el espacio físico totalmente desdibujado de los hogares, con otras formas de entender el tiempo, con un currículum que hubo que priorizarlo, con la evaluación totalmente trastocada por la falta de control físico cercano. Entonces, esa es la prueba de que podemos enseñar de maneras distintas. ¿Qué pasa? Retorno a la presencialidad, tracción hacia atrás en un punto, ¿no? Pero como no le falta nada al siglo, venía el que tal vez sea de todos estos movimientos el hackeo principal, que es la irrupción de la inteligencia artificial generativa, que
ya desde un primer momento empezamos a mirarla con desconfianza, con cierto escepticismo, como solemos hacer los docentes, porque decían, se pueden contestar todas las evaluaciones. Pero hoy es mucho más, va mucho más allá. Los niños en el nivel inicial, cuando sus docentes les invitan a imaginar un ejercicio que es propio del nivel, debería hacerlo en todos los niveles, ¿no? Y entonces decís, bueno, ¿cómo sería el mundo si todo fuera exclusivamente amarillo? La respuesta de los niños muy pequeños es preguntarle al chat. O sea, hay algo que es muy profundo, que se mete por los teléfonos celulares, con aplicaciones súper simples como es el WhatsApp. Entonces, de ahí para arriba todo. Estudiantes que dicen que no van a leer nunca más un libro porque los transforman en podcast. Bueno, estamos viendo todo tipo de situaciones. Yo creo que cuando volvemos hacia atrás, en el sentido que vos planteabas, no es que a nosotros nos costó. Yo creo que lo que nos pasó es que siempre llegamos tarde, ¿no? Vamos siempre de atrás y siempre a la rastra. Yo creo que este es un momento muy importante. Primero porque mostramos que podíamos manejar una situación de una complejidad tremenda, como es enseñar en pandemia. Y ahora que te viene un hackeo peor, decir, bueno, lo que aprendimos puede ayudarnos a llevarnos a otro nivel. Lo que pasa es que no se logra esto haciendo pequeñitas modificaciones. Yo hablo hace rato, pegar un salto de reinvención. Creo que ese salto tiene que ser colectivo, creo que hay que juntar masa crítica. Y además creo que como la cosa está efectivamente muy acelerada, hay que empezar a hacer anticipaciones de lo que viene. Me parece que hay una responsabilidad casi política del sistema educativo en decir, che, pero ¿hacia dónde está yendo esto? Bueno, vamos a hacer anticipaciones y vamos a empezar a experimentar con estas tecnologías emergentes. Eso no quiere decir comernos todo. Eso quiere decir experimentar, poner límites, decir esto sí, esto no, acá esto no lo vamos a volver a hacer, pero en un reconocimiento profundo de que cambiaron la forma de construir conocimiento disciplinar, cambiaron los pibes, cambió la economía, cambió. Entonces vos no podés seguir haciendo lo mismo y tratar de resistir, porque es una nostalgia que en un punto se vuelve conservador. Recientemente, no me acuerdo ahora qué país, pero hubo un ministro que dijo, la nostalgia es una pésima estrategia. Y hablando precisamente de esto, del tema del diseño, lo que es difícil el poder distinguir es dónde está el avance o el retroceso, ¿no? Como si dependiendo qué lente uno se pone y qué tecnologías uno está mirando y qué dinámicas esta tecnología está afectando, es el lente de estamos avanzando o estamos retrocediendo. Y ahí es como que vamos a la pregunta que vuelve y vuelve y vuelve, y es ¿para qué pasa la escuela? ¿Cuál es el propósito? Porque si el propósito es aprender o procesar, como decías vos, información, pareciera que los chicos ya te están diciendo, bueno, este es un procesador mucho más rápido que mi memoria, por ejemplo, y que mi capacidad de traer esa memoria, y se necesitan nuevas habilidades vinculadas con eso, mientras los datos sobre la vinculación, la convivencia, cómo es el sentir dentro de las familias, están dando resultados menos alentadores, en donde también se acusa a la tecnología de haber tenido un impacto en eso. A ver, creo que hay como dos planos, Ceci. Uno tiene que ver con qué sería un avance para la escuela. Y en Latinoamérica, para mí está súper claro, sería ser más inclusiva. Tenemos problemas en términos de deudas de retención, deudas de terminalidad. Entonces, digo, ¿por qué no pensar que en esta posibilidad de rediseñar hay un horizonte de avance? Es decir, bueno, ¿cuántos chicos terminan la secundaria? Bueno, ¿cuántos las van a terminar si hacemos rediseños? En Argentina, por ejemplo, se están haciendo replanteos muy considerables de los regímenes académicos. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos usar las tecnologías a favor de retener mejor, de que los pibes comprendan mejor, de que le encuentren sentido a la escuela, que construyan conocimiento original, que lo que hagan sea transformador para sus comunidades y sobre todo que le genere algo muy fuerte en términos de querer venir, querer quedarse y quedarse hasta terminar y acceder a los niveles superiores del sistema educativo. Con lo cual,
Yo creo que hay una línea de avance clara. Lo que pasa es que es una línea de avance de una definición política importante. Vos tenés que ordenar el sistema para que vaya todo para ese lado. Ahora bien, creo que el problema en las casas es, casi diría, de otro tipo, siendo parte de las mismas tendencias culturales. Las transformaciones también sucedieron en las familias, pandemia mediante, hubo procesos muy fuertes de digitalización hacia el interior en cuestiones que tienen que ver con el ocio, que tienen que ver con el juego, que tienen que ver con rutinas. Pero además hay un escape del espacio público por cuestiones muy instaladas, discursivamente, que tienen que ver con la seguridad. Y además hay gente pluriempleada, totalmente subsumida en un uso narcotizante de las tecnologías. Y todo eso nos atraviesa a los padres y a las madres, trabajadores, que además muchas veces con muy buenos argumentos, no, porque si me llaman del hospital, pero dale, no somos todos empleados de hospitales y estamos de guardia como para tener que atender el teléfono por un tema de trabajo a las 10 de la noche. Pero hay algo que se instaló. Y se instala junto con una cosa para mí preocupante, que es darle los celulares a los chicos muy chiquitos. Las tabletas cuando son bebés, para que se calmen, el YouTube a la hora de comer, para que coman, y después porque si no van a un restaurante y entonces molestan porque quieren jugar, y entonces yo necesito estar 5 minutos tranquilo. Estamos en el barrio de Palermo. Yo todo el tiempo voy a mirar qué pasa en los restaurantes donde hay familias comiendo con sus hijos. Están los adultos por un lado y los pibes por otro con las pantallas. Ahora, este lío no lo generó la escuela. Ahora le decimos a la escuela que lo arregle. Bueno, la escuela tiene que arreglar tantas cosas, ¿sí? Y tiene que educar digitalmente. Y tiene que preparar a estos chicos para ser usuarios megacríticos de la tecnología. Entonces, a nosotros, obvio, nos preocupa esto. Pero lo primero que hay que hacer es un acuerdo social para que la familia, por ejemplo, no entreguen los celulares a los chicos. Acá en Argentina se hizo bastante conocido un acuerdo que hubo en un colegio, que los padres los movilizaron y hubo un acuerdo colectivo entre los padres, los chicos. Bueno. Estaba muy bueno. Pero hay un temita con las familias que dicen, bueno, entonces que la escuela lo prohíba también. No, la escuela tiene que educar. La escuela tiene una responsabilidad por la inclusión digital, con sentido curricular, tiene que desarrollar habilidades que tienen que ver, por ejemplo, con el pensamiento computacional, como lo hace también Uruguay. La escuela tiene que poder construir una mirada de una comprensión muy profunda de un fenómeno que es muy complejo, que es la vida atrás del algoritmo. Las familias no hacen eso. Pero las familias dicen, bueno, no, pero prefiero darle el celular para que tenga plata virtual, porque tener efectivo es peligroso. O dicen, no, bueno, pero la calle es muy peligrosa, entonces lo traqueo mientras camina 2 cuadras. Y entonces le dejaron los celulares y con esos mismos celulares, o sea, los chicos acceden a los sitios de apuestas online, consumen pornografía, son víctimas de acoso, son cooptados por ideologías nazis, o sea, cualquier cosa puede pasar ahí. Ahora, vos viste la oportunidad también, ¿no? Vos estás trabajando en un proyecto de diseño para que un colegio desde muy temprana edad incorpore la inteligencia artificial para el desarrollo de determinadas potencialidades, y desde que son muy chiquitos. ¿Cuáles serían esas 3 potencialidades en donde vos decís, acá hay una oportunidad grande con la inteligencia artificial y desde temprana edad se puede hacerlo? En el trabajo colegiado, acordado, discutido, consolidado con esta escuela en particular, la comprensión, la creación y la escritura. Eso se elige, podrían haber sido otras, ¿no? De hecho, trabajamos otros escenarios, como el de la ayuda, la guía te ayuda, bueno, se acordó estos. Pero la pregunta es importante, porque, por ejemplo, el sistema educativo, como bien sabés, Ceci, porque trabajás con esto hace mucho tiempo, no
está con dificultades para levantar consistentemente la bandera de la creatividad. Y hoy vos podrías decir, bueno, ¿qué pasa en esta posibilidad de co-crear digo, crear colectivamente y crear con inteligencia artificial? Bueno, un proyecto de escribir un libro, que para cualquier grupo escolar es un tremendo proyecto que te podría llevar el año completo, bueno, podrías escribir un libro por mes. Y eso sí favorecería procesos creativos distintos. O vos podrías ponerte, digo, desde el punto de vista de la comprensión, a decir, bueno, ¿qué genera respecto de estas preguntas una solución de inteligencia artificial generativa que está lleno de problemas, incorrecciones, alucinaciones, fuentes no verificables? Bueno, vamos a trabajar con esto. Ese es el trabajo educativo. Y podría alentar procesos comprensivos de una forma más profunda que lo que estamos logrando hoy, que tampoco está tan bueno. Ahora, la semana pasada, a Mark Zuckerberg, vos sabés, le hicieron, está en un juicio por el tema de las redes sociales, etcétera, etcétera. Tú trabajaste también con multinacionales tecnológicas, me imagino que temas de estos estarían en la mesa o por lo menos en las cafeterías de esos lugares. ¿Cuál es el principal aporte de las grandes tecnológicas que vos ves hacia un futuro? Olvidémonos de lo que pasó antes, y cuál te parece que es la gran deuda. ¿Cómo te parece de que se podrían zanjar estas brechas que se han armado para colectivamente poder crear algo, una oportunidad mejor para el ser humano? A ver, me parece que las empresas que están mejor plantadas en este tema desarrollaron de una manera bastante temprana, claro, marcos éticos, ¿no? Y esos marcos éticos tienen que ver, entre otras cosas, con la seguridad, y tienen que ver con la protección de los datos, y tienen que ver con el cuidado de las infancias. Y hay 3, 4, 5 principios que ordenan prácticamente toda la discusión sobre marcos éticos. Y me parece que no es lo mismo que una empresa lo tenga que no lo tenga. Me parece que no es lo mismo que dé cuenta a sus inversores, aquí de fuera, por esto, que no lo dé. Me parece importante que estos debates se den en la escena de lo público y que se den en la escena de lo público en un diálogo en el que intervienen los gobiernos. Eso por un lado. Por otro lado, lo que creo es que este es un momento muy particular, porque en el transcurso de 3 años hay, en términos de un tipo de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, tremendos desarrollos. Y estamos ya no en la versión del ChatGPT que conocimos en noviembre de 2022. Esto va muy rápido, hay muchísimos despliegues y hay muchísimos despliegues que están actualizándose muy rápido. Entonces, hoy, no sé, queda súper claro en el mundo del desarrollo tecnológico, ¿no? Antes era, ¿qué prompts estuvimos 3 años hablando sobre los prompts. ¿Qué prompts le vas a dar? ¿Qué instrucciones vas a crear para que se produzca una aplicación? En estas últimas versiones no hay prompts, le decís, quiero una aplicación para tal cosa, y la aplicación probablemente sea muy buena. ¿Va a haber un proceso de revisión? Sí, va a haber un proceso de revisión. Pero probablemente el resultado preliminar, por decirlo de alguna manera, sea muy bueno. Entonces, creo que ahí se abre un mundo complejo, porque es quién tiene el control de la inteligencia artificial generando inteligencia artificial, que genera las próximas generaciones de inteligencia artificial. Y acá una de las nociones que circula más en estos días es la de la caja negra. Bueno, en realidad no sabemos, porque ya está en manos de la inteligencia artificial. Entonces no sabemos qué hay adentro, cómo se genera esto. Y los que dicen, no, bueno, dale, todavía esto se puede poner en caja. Se puede demorar, se puede condicionar, se puede ser más explícito, se puede hacer transparente, nos pueden informar sobre la información con la que se entrena la inteligencia artificial, se puede hacer una explicitación de los modelos que están por detrás de los patrones.
Bueno, ahí hay un esfuerzo de transparencia que yo creo que a las empresas en general no les gusta hacer. Mariana, escribiste este libro, Crianzas Poderosas, en un momento además que fue tan bien recibido. En este momento, grandes tecnológicas, mundos que se meten en nuestras cotidianidades, en la mesa del comedor, que lo tenemos que sacar, las tecnologías de abajo de las almohadas. ¿Cuáles son los pilares fundamentales para una crianza poderosa, más allá del momento que vivimos? Frente a este momento, lo primero es detenernos, recuperar el sentido, mirarnos a los ojos, volver a hablarnos con nuestras hijas, hijos, entre nosotros, recuperar este sentido de lo humano, ¿no? Y a partir de ahí, en un gesto que muchas veces los chicos agradecen, porque somos nosotros también los hiperconectados, recuperar que las experiencias que uno necesita para crecer, que dejan marca, que son transformadoras, tienen que ver a veces con las pantallas, pero en muchos casos con el juego, con la lectura, con la comida, con el club, con la vida en la naturaleza, la cual vos sos una abanderada, con los viajes que se pueden hacer, con la vuelta al espacio público, con el diseño, que a veces es, no sé, la creación de una biblioteca, todas cosas que nos van formando en sentidos mucho más complejos, los que suelen traer estas plataformas, en muchos casos ponen en contacto a las infancias con algoritmos que generan adicciones notorias. Creo que nosotros como adultos tenemos una responsabilidad, que es parar nosotros y volver a pensarnos humanamente como condición de la educación. Escribí un libro recuperando lo que fue la crianza de mi hijo Francisco, pero llegó en un momento donde el primer impacto es decir, bueno, pero entonces tenemos que parar, sí, tenemos que parar, tenemos que reconectar con lo mejor de nosotros y ofrecer desde el punto educativo experiencias que valgan la pena, con o sin pantallas. Muchas gracias.